Uno de estos individuos ya había sido detenido en 2005, Ben Tsuchi, en Polanco. Fue detenido por sus actividades relacionadas con la venta de cocaína en esa zona de la Ciudad de México, una de las más de mayor alto poder adquisitivo, y el que entonces fuera subsecretario de Seguridad Pública, Gabriel Regino, encabezó este operativo inusual de cientos de elementos de la policía para capturar y llevar ante la justicia a este israelí. Gabriel Regino, abogado, te saludo y gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y para toda tu amplia audiencia. ¿Qué fue lo que pensaste o sentiste ayer cuando te enteraste del atentado y sobre todo de la identidad de uno de estos israelíes? Bueno, fue una sorpresa literal que también debe haber tomado de la misma manera a quienes colaboraron conmigo durante esa detención en el año 2005, misma que fue motivada por una petición que nos realizó el personal de la entonces Agencia de Inteligencia del Gobierno Mexicano, el CISEN, Ajá. ante la complicidad que ellos habían advertido que elementos de la antigua Agencia Federal de Investigación le brindaban a este sujeto para poder estar desarrollando diverso tipo de actividades criminales. Uh-huh. El CISEN en el 2005, derivado de mesas interinstitucionales que se llevaban a cabo, nos proporcionó la ficha roja que tenía este personaje, así como información sensible de dónde era visualizado, que era precisamente, como lo ha señalado, la zona de Polanco en la Ciudad de México. Uh-huh. Este individuo tenía ya aparentemente una larga carrera delictiva en México y como dices, qué bueno que mencionas al CISEN, Gabriel, porque es una de las preguntas que quedan en el aire. ¿Cómo es posible que este individuo, después de haber sido capturado, después de haber sido encarcelado, de haber salido del país, regresa, identidades falsas? Esto parece un guión de película de ficción, ¿no? Sí, absolutamente, sobre todo porque, como bien lo señalas, el reporte que tenía el CISEN, precisamente porque estaba colaborando con la inteligencia israelita, este sujeto había escapado ya en 2 ocasiones de prisión en Israel, Ajá. antes de su primera llegada a México, y tenía o contaba con una instrucción militar del Mossad. No tengo claro por la distancia del tiempo si efectivamente perteneció o no a esa institución armada, pero lo que sí se tenía como referencia, Alejandro, es de que este sujeto había llegado a México antes de dedicarse a sus actividades criminales, supuestamente a resolver problemas de inseguridad que aquejaban a miembros de la comunidad judía en el Estado de México en aquellos tiempos, y que Uh-huh. después de su permanencia pues decidió cambiarse de bando y dedicarse a las extorsiones, entre otro tipo de conductas delictivas, lo Uh-huh. que generó desde luego la alerta roja tanto por el gobierno israelita, por las fugas que tenía como precedente y por la presión que estaba haciendo la comunidad judía para que se lograra la detención de este sujeto. Uh-huh. ¿Qué, qué controles laxos, Gabriel, existen en México para estar monitoreando la actividad de delincuentes internacionales como estos de los que estamos hablando? Porque este caso de la ejecución de ayer en Plaza Arts lo que revela es la presencia en el mapa de la mafia internacional de México y de la Ciudad de México, porque hay otros elementos que se tienen que concatenar con lo ocurrido ayer. Una ejecución de un DJ en San Luis Potosí hace un par de semanas, la captura apenas hace unos días de un importante israelí peligroso, narcotraficante israelí, que fue deportado de manera inmediata y que parece que era jefe de uno de estos dos. La presencia en Sonora también de estos mismos individuos, que sabemos la importancia de Sonora por su condición de estado fronterizo con Estados Unidos para el trasiego de drogas. Es decir, estamos hablando de que esto destapó una red internacional de mafias que hasta este momento pues permanecían en el anonimato o en la clandestinidad. Tienes toda la razón, Alejandro,
y hay que destacar que así como la economía es global, así como la tecnología es una herramienta que a través del Internet pues recorre el mundo entero, también la actividad criminal se monta en la globalización, en la economía, en las tecnologías para llevar a cabo actividades criminales transnacionales. Los países han hecho muchísimos esfuerzos de coordinación, intercambio de información, y a ello obedece que se hayan creado agencias como la Interpol, Europol, entre muchas otras, para que los gobiernos estén constantemente intercambiando información. Desde luego que la criminalidad de este tipo, de alto perfil, requiere una sofisticada labor de investigación. En el caso concreto de este israelita que fue ejecutado en la Plaza Arts de Pedregal, pues se presume, Alejandro, que una vez que abandonó nuevamente la prisión, aparentemente en febrero de este año, de alguna manera habría logrado conseguir una identidad falsa que le habría permitido salir de Europa en una aerolínea italiana para llegar a Cancún. Sí. Y a partir de esa documentación falsa lograron una identidad de nuestro país. Este es un reto entre muchísimos otros que debe de afrontar nuestras autoridades para la detección de estos documentos falsos y tener una comunicación muy dinámica, porque quizá no sabemos si Israel avisó o no avisó al gobierno mexicano o a otros sobre la liberación de un personaje de este perfil. Sí. Gabriel, en aquel 2005, cuando tú encabezaste el operativo para detenerlo, además de que intentó sobornarte, ¿sabías perfectamente del calibre de delincuente que estabas por detener? Tanto así que el operativo con centenares, se maneja una cifra de 600 elementos de la policía en aquel momento que participaron no solo en la captura, sino también en el traslado, haciendo prácticamente una valla desde Polanco para mantener la seguridad en el traslado de este individuo. ¿Nos quieres contar un poco de eso? Con muchísimo gusto. La primera información que teníamos por parte de CISEN es que se trataba de un fugitivo, de una peligrosidad no expuesta como de alto nivel, sino solamente un reo que estaba haciendo operaciones posiblemente de narcomenudeo. Esto nos llevó a escoger a los mejores elementos de la Policía Preventiva de la Ciudad de México para montar un operativo de recolectación de información, corroboración de los datos y la ubicación del personaje, lo cual se logró afortunadamente 2 semanas después de esta petición que hizo el CISEN y que llevó a su ubicación de su detención en Mazarik. Cuando nosotros informamos al CISEN y a la embajada israelita de la detención, sí hubo una sorpresa por parte de ambas instancias, quienes de inmediato nos aconsejaron que tomáramos medidas de seguridad extrema, que no nos podían decir por teléfono la razón, pero ya cuando un órgano de inteligencia te dice eso, pues entonces no hay precaución que salga sobrando. Sí. Cuando llevamos este sujeto en calidad de custodia por la ficha roja a las instalaciones de seguridad pública y llegó el personal de la Embajada de Israel, lo que nos dijo, ahí sí fue cuando nos pusimos pues preocupados, porque realmente no sabíamos el calibre de personaje que se había detenido cuando nos empiezan a contar que tenía instrucción militar del Mossad, que era capaz de desarmar a 5 personas, a 5 elementos, que ya lo había hecho en Israel, y que era un sujeto, pues una máquina de matar prácticamente. Ya. Pues Gabriel, vaya historia esta, de la que apenas me parece estamos viendo el hilo de la madeja. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas contado aquel episodio de 2005, Gabriel Regino. Gracias. Un fuerte abrazo para ti, para todos.